el espíritu de Balaam en la época actual. Vamos a hablar un poco de este personaje que lo encontramos en el libro de Números entre los capítulos 22 y 24. Este personaje que según algunos lo llaman como adivino, sin embargo, Pedro lo llama profeta. Y vamos a lo que nos dicen las escrituras. Segunda de Pedro 2:15 al 16, de la Reina Valera 1960. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Así lo está llamando Pedro, profeta. Y realmente lo dejo a tu libre albedrío. Profeta o adivino, en el momento en el que aparece en la Biblia, en este momento está hablando palabra de Dios. Y quien hablaba la palabra de Dios era ¿quién? Solo los profetas. Pero bueno, la decisión de creer es tuya. Yo no te voy a decir, es profeta o adivino. Tú mirarás a ver cómo lo puedes calificar. Lo importante es que en este momento en que aparecen ahí en el libro de Números, estaba expresando palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo llama Judas? En el versículo 11, este Judas es uno de los medio hermanos del Señor Jesucristo, según los estudiosos. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todos buscando privilegio, todos queriendo tener el primer lugar, todos queriendo tener reconocimiento. Pero aquí el corazón de Balaam estaba en el galardón, en el premio que Balac le estaba ofreciendo. Era lo que él buscaba. Por eso cuando él consulta, cuando llegan los primeros hombres, él dice, bueno, esperen aquí que voy a buscar la voluntad del Señor y a ver qué me dice. El Señor le dice, ¿quiénes son estos hombres? Que más adelante los vamos a ver. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué buscan? El Señor le dice que no vaya con ellos. Más dentro de su corazón, él decía, ay Señor, pero me vas a privar de esta platica tan buena que va a llegar, la estoy necesitando. Mira que la cosa está dura, mira que hay hiperinflación en estos momentos y cualquier recurso que entre ayudaría mucho a mi casa, ayudaría mucho a mi familia. Entonces, Balaam estaba pensando más que en ser instrumento de Dios, en ganarse el premio que le estaba ofreciendo Balac, rey de Moab, que era de los descendientes de Lot, familiar de Abraham. Pero vamos a ver un poco acerca del origen de Balaam. Número 23:7 dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que no maldijo Dios? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Estas son las preguntas que él se hace ya después de haber consultado a Dios. Recordemos que él hace en tres lugares prepara 7 sacrificios en cada uno de ellos, en 3 sitios de donde consideraba que tal vez, o dentro donde Balac consideraba que de pronto Dios no los iba a ver y que por ahí podía hacer lo que Balac quería a través de Balaam para que vencieran y destruyeran al pueblo que Dios tenía en sus manos y que ha tenido en sus manos siempre, porque es la promesa que él le hizo a Abraham. Entonces, aquí vamos ahora a Génesis, los 25, los primeros versículos. Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Jotzam, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Jotzam engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de su hijo Isaac mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Y de dónde dijimos que había venido Balaam?
de Harán. Recordemos que Abraham, después de haber salido de Ur de los Caldeos, tuvo un tiempo largo allí en Harán y por eso se le considera un arameo. Pero además Abraham envió a sus hijos hacia allá. Este Harán queda al nororiente de Israel, donde era el territorio, no sé cómo se llamará hoy en día, pero ese territorio queda al nororiente de Israel. Y desde allá vino. Entonces aquí es donde podemos quizás especular un poco, pero atar cabos, por qué este hombre tenía una relación con Dios, cuál era la cercanía, cuál era el conocimiento, si de pronto quizás la Biblia no nos los aclara, pero pudo haber sido descendiente de alguna de estas tribus de los hijos de Abraham con Cetura. Pero lo que sí es cierto es que él tenía una cercanía con Madián, que recordemos que era una de las tribus enemigas del pueblo de Israel, y no entendemos por qué, porque miren que uno de los sacerdotes de Madián era el suegro de Moisés. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto, el sacerdote de Madián era Jetro, el suegro de Moisés. Y allí también entendemos y por la Biblia comprendemos que Jetro también tenía una excelente relación, una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque era descendiente de Abraham y Abraham tuvo que enseñarle a cada uno de sus hijos lo que él había recibido. Se lo enseñó a Ismael y por eso hoy todavía sigue la lucha porque de los árabes con los hebreos, porque ellos siguen reclamando el derecho a la primogenitura, el derecho a ser el pueblo de la promesa. Mas la Biblia declara: en Isaac te será llamada descendencia. Pero Abraham tuvo que enseñarle la palabra a todos sus hijos. Así como tú y yo le hacemos a cada uno de nuestros hijos, Abraham debió enseñarle lo que él tenía en su corazón, el conocimiento de Dios a cada uno de sus hijos. A pesar de que se esparcieron, ellos llevaron eso, pero si tenemos en cuenta que aún el pueblo de Israel, recibiendo a través de Moisés la ley escrita, la palabra y la exhortación a través de los profetas, se apartaron, ahora ¿qué se quedaba para este pueblo? Que no es excusa, pero si el pueblo escogido, que tenía la revelación, que tenía allí la palabra, se apartó, ahora ¿cuándo más estos que de pronto se les fue olvidando todo aquello que el patriarca les enseñó? Aquí podemos ver realmente la relación, pero el eje central de esta reflexión es que en los tiempos actuales se está viviendo la misma situación que le pasó a Balaam. Hoy muchos predican, cantan, danzan, bueno, por utilizar algunos términos, por el reconocimiento, por el lucro que les puede generar el llevar el mensaje. Y gloria a Dios por el mensaje que se lleva. Ojalá sea un mensaje bíblico que al que toque le haga reflexionar y enderezar su camino, que el Espíritu Santo de Dios esté allí para que el que reciba la palabra pueda ser convencido de pecado y se aparte del mal y venga rendido a los pies de Dios, y no solamente que se vaya por el lucro como pasó a Balaam. Entonces, vemos aquí que en lo que se refiere al primer punto era el origen de Balaam. Ahora vamos a ver el segundo punto en lo que pasa en esta conversación que el Señor tiene con este personaje. Preguntas de Dios a Balaam en Números 22:9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Uno dice, bueno, Dios preguntándole, ¿qué varones son estos? Dios sabía. Pero así como le pasó a Adán en el paraíso, así como le pasó a Caín después que mató a Abel, el Señor le pregunta a Balaam aquí, ¿quiénes son estos hombres? Porque es que Dios quiere que tú
y yo reconozcamos el error en el que estamos, que hemos cometido. Él espera que lo declaremos con nuestros propios labios, porque es la manera en cómo va a funcionar para que haya una redención, para que haya un perdón, para que haya una limpieza de nuestra maldad. Porque si no lo confesamos, si no le decimos, bueno, Señor, me he equivocado en esto, en aquello, que sé que tú lo conoces, sé que tú lo sabes, pero tú estás esperando que yo lo declare con mis labios, porque increíble que Dios no supiera qué tipo de varones son estos. Y entonces allí es donde empieza la conversación y él dice, bueno, han venido de Moab, han venido para que yo vaya y les maldiga a un pueblo que está allí, como que de pronto Dios no sabe, dijo Balaam, quiénes son los que están allá y Dios me deja ir y es que me han dicho que hay una buena recompensa y tú sabes que he estado orando porque tú me bendigas y mira, me llegó la bendición, papá, mira, esto es lo que estoy necesitando. Quizás especulo un poco. Tercero, Balac considera en lo que es la posición ya de Balac. Balac considera que Dios es Dios de un solo sitio. En números 23:13. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás a todos. Y desde allí me los maldecirás. Balac buscó los lugares estratégicos donde él consideraba por aquí les podemos entrar, por la retaguardia, por la esquina derecha, por la esquina izquierda, por aquí, por allá, por donde de pronto Dios está descuidado y no los va a ver, maldícemelo. De hecho, en el relato dice, te he traído porque al que tú maldigas, será maldito y al que tú bendigas será bendito. ¿Y a quién le dio Dios esa promesa? Entonces, ¿qué relación tenía este Balaam con Abraham? Volviendo un poco a la parte inicial. Pero entonces, aquí nuevamente, volviendo a este tercer punto, Balac considera que Dios es de un solo sitio. Hoy vemos hombres, mujeres que se exaltan, en donde si el Señor hace un milagro, se glorifica a través del ministerio X y aquella persona que ha recibido el milagro quiere venir a contar el testimonio aquí, entonces no se le permite, porque es que el milagro no lo recibió en este lugar. Aquí solo se cuentan los testimonios que están en este lugar. Dios solo se mueve en este lugar. O se exalta el nombre de la congregación. Es que Dios solo hace milagros aquí. No se está entrando en el espíritu de Balaam en ese momento cuando simplemente quieres el reconocimiento para ti. ¿En dónde está quedando Dios? ¿En dónde está quedando la gloria del que vive para siempre realmente en estos milagros, en lo que la misericordia de Dios está haciendo? Y bueno, y quiero entrar aquí porque en otro punto que es álgido para algunas doctrinas que hoy en día dicen que los milagros se acabaron. ¿Será que a Dios se le habrá cortado la mano? ¿Será que Dios, que dice la Biblia que es el mismo ayer, hoy y siempre, no podrá hacer lo que hizo ayer, lo que hizo antes de ayer, lo que hizo hoy, hacerlo mañana? ¿Le pones tu límite a Dios? Diciendo que es que Dios ya no habla, Dios se quedó mudo, Dios ya no hace milagros, Dios está de vacaciones. Bueno, eso también es entrar en el espíritu de Balaam, es tener el espíritu de Balaam. Y vamos a un cuarto punto en lo que encontramos aquí, el arrepentimiento de Balaam, número 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo volveré. Esto da realmente risa. El Señor ya le había dicho allá cuando estaba en su cama, en su catre, en su hamaca, qué sé yo, donde estaba, donde encontró la primera conversación, que no fuera. Que no fuera. Y todavía él pregunta, es que no, o mejor afirma, es que no sabía, perdóname, si tú quieres, me regreso ya. O sea, tú no sabías que el adulterio es pecado. Tú no sabías que la mentira es pecado. Tú no sabías que el homosexualismo es pecado. Tú no sabías que el lesbianismo es pecado. Tú no sabías que el ser corrupto es pecado. Tú no sabías que el engañar a tu mujer, el engañar a tu esposo, el mentirle a tus papás es pecado. ¿No lo sabías? Estás en el espíritu de Balaam, porque
siempre lo has sabido. El Señor redarguye y te hace ver y nos hace ver cuando estamos en el error. Y si de pronto tú eres un cristiano, que te consideras cristiano y que estás haciendo estas cosas y no estás sintiendo nada, no estás sintiendo el redarguir del Espíritu Santo, entonces allí no está el Espíritu Santo, y revisa realmente qué tan cristiano estás siendo tú, porque el Espíritu Santo convence de pecado y nos redarguye y nos advierte antes de que nosotros caigamos en el error. Lo hizo con Balaam, le estaba advirtiendo, no vayas, pero él quiso hacerlo. Entonces el Señor tuvo que utilizar a esta burra para hablarle. Oye, entonces ahí nuevamente vuelvo al punto en que trataba. El Señor le habló a través de este animal. Se le apareció el ángel, la presencia de Dios. Y él, cuando termina profetizando a favor del pueblo de Israel, las 2 primeras veces consulta a Dios. La tercera dice, ya no fue necesidad de consultar a Dios, pero dio la profecía más precisa y más exacta acerca de lo que sería el futuro del pueblo de Israel. Porque ahí fue realmente el momento en que entendió que Dios no iba a maldecir a su pueblo. Si es que, hombre, si Dios ya lo sacó de la esclavitud, lo sacó con maravillas, con prodigios de Egipto, los ha pasado por el desierto 40 años y los ha mantenido, los ha sustentado con maná, con codornices, con agua, todo lo que necesitaba, con la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche para que la temperatura no los afectara. Y va en última hora a decirle, no, sí, maldíceme a estos grupitos de atrás o a estos de aquí por aquí, éntrales por allá, porque es que me caen mal. A pesar de que toda la rebeldía, a pesar de toda la dureza de corazón que el pueblo tuvo, el Señor cumple sus promesas porque se la hizo a Abraham, que levantaría una descendencia grande. Se la confirmó a Isaac y se la reafirmó a Jacob, a Israel. Entonces Dios no va a mentir. Las promesas que Dios te ha hecho son un sí en el amén. Dios no está jugando con nuestros sentimientos. Entonces, realmente no sabes tú todo esto que el Señor ha venido hablando. No sabes tú de pronto que poner el interés tuyo antes que el del Señor es pecado. Bueno, si no lo sabías, hoy quizás el Señor está utilizando esta pequeña reflexión para recordártelo. Ahora vamos ya al quinto y último punto en esta reflexión. La arrogancia de Balaam, números 22, 36. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Él estaba diciendo, es que tú no sabes quién soy yo. ¿No sabes que puedo ensalzarte, que puedo hacerte grande? ¿Acaso ese Dios puede darte más grandeza que la que te puedo dar yo? Eso era lo que este Balac estaba diciéndole en pocas palabras a Balaam. Pero si el que te mandó a llamar soy yo, el rey, el que tiene el control de todo. Pero no tenía control del pueblo que el rey de reyes y señor de señores estaba pasando de cerca de su territorio, y que la intención de Dios ni siquiera era meterse con ellos, pero ellos quisieron meterse con el pueblo de Dios y por eso salieron perdiendo. Nadie se puede meter con el pueblo de Dios, con el verdadero pueblo de Dios, porque Dios pelea por ti. Si tú eres pueblo de Dios, Dios está peleando por ti. Si tú eres pueblo de Dios, Dios va a poner un cerco a tu alrededor para que el enemigo no entre, para que el enemigo no quiera destruir, o a pesar de que quiera destruirte, no lo pueda hacer. Y ya para ir concluyendo, nos vamos a Apocalipsis 2:14. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificios de los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Bárbaro. Hoy en día tenemos países, y ya se está irrigando por todo el mundo, en donde la doctrina que quieren meterle a nuestros niños
es que supuestamente el niño no nace niño, ni la niña nace niña, sino que deciden según su voluntad qué quieren ser. Pero lo raro es que no lo están dejando decidir, sino que se lo están metiendo hasta en la sopa. Es lo tremendo. Y tengo entendido que si un papá se opone a que el niño lo lleven vaya a un tipo de escuela de ese donde hay varones que se están vistiendo como mujeres y viceversa, mujeres como hombres, para enseñarles a los niños qué deben ser, entonces si el papá decide no enviarlo, lo envían a la cárcel, lo meten a la cárcel. Y las escuelas están para enseñarle a los niños qué son o qué no son. No están es para enseñarles las materias, prepararlos para la vida y realmente que cada quien decida más adelante, porque Dios nos da la libertad de escoger, pero es cada uno el que debe escoger. Y además, si tú eres el que dices ser cristiano y crees que no, que es que él nació con un cuerpo de hombre, pero es una niña, o nació una niña en cuerpo de hombre, bueno, quizás me estoy hasta enredando con esto, no me importa. Si tú eres el que crees que Dios se está equivocando, el día que Dios meta a un hombre en el cuerpo de una mujer y una mujer en el cuerpo de un hombre, ese día deja de ser Dios, porque ese día se le acaba su perfección. Dios no se anda equivocando en nada. Dios nunca anda experimentando. Él sabe hacia dónde va, qué quiere y con qué propósito te ha traído. Además, si la cosa es por decisión, entonces yo ahora mismo decidiría ser el rey de Inglaterra, ser el rey de España, ser el príncipe de Mónaco, qué sé yo, el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Alemania, qué sé yo. Y por eso tendrían que darme entonces el sueldo que le dan a ellos. Por eso tendrían que tener yo las prebendas que tengo ellos, porque sería eso. O porque es que en una cosa sí se puede decidir y en otras cosas no. O si se puede decidir, se puede escoger qué soy yo. ¿Por qué no escogí quiénes eran mis padres? ¿Qué color iban a ser mis ojos? ¿Qué color iba a ser mi piel? ¿En dónde iban a ser? ¿Cuál era la lengua con la que iban a ser? ¿Por qué no lo escogí si puedo escoger todas esas cosas? Todo esto está arraigado en el espíritu de Balaam. Dice que le enseñó a Balaam a hacer caer al pueblo a través de la inmoralidad sexual que hoy se está viendo. Se ve en las escuelas con las relaciones prematrimoniales que abundan. Ahora si hay una muchacha o un joven virgen, ¡qué oso! Todo el mundo lo mira como si fuera de otro planeta. Y comienzan a atacarlo por querer hacer que pierda este privilegio que el Señor le ha dado para en un momento preciso, que sería en el momento de la consumación de su matrimonio. Para eso lo dio Dios, no para antes. Y todo esto está en el espíritu de Balaam. Hay muchos que dicen y que no, es que Europa, Estados Unidos es mejor porque allá no hay tantos embarazos, porque a la niña, al joven se les está dando para que se cuiden. Oye, disculpa la expresión, la manera en cómo lo voy a decir, pero así lo digo siempre. ¿Tú crees que después que se calienten los motores va a haber condón que valga? ¿Va a haber pastilla que valga? No. Entonces, todo esto está arraigado al espíritu de Balaam. Entonces, quiero invitarte realmente a que revises si tú estás predicando el evangelio por lucro, si tú estás teniendo relaciones inmorales, si tú estás mintiendo, si tú estás teniendo ganancias deshonestas, abusando de tu poder, de la posición que tienes para enriquecerte, estás en el espíritu de Balaam. Todo esto está delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.